Espero que no sea muy largo el video, pero en realidad creo que sí puede llegar a serlo. Me parece que este video se puede consultar como cuando consultamos un libro y estamos hojeando y, y no tenemos el tiempo de verlo completo. Entonces, de verdad que siéntanse con la libertad de, si está muy largo, de adelantarle o acortarle. Soy Miguel Rosales y quiero platicar de la propuesta que tengo y los motivos que tengo para acercarme a la convocatoria que ustedes lanzaron del Centro Cultural España y que tiene que ver con esto de panoramas, procesos, personas en diálogo 2022. Y, y tiene esta cuestión de las artes escénicas como me parece que es el centro desde donde ustedes abordan o invitan a hacer conjeturas de transdisciplina, que es como mi interpretación. Porque con estas frases que ponen de encontrar, enlazar, entramar, me parece que abre para que pueda caber alguien que no está en las artes escénicas, como es mi caso, y que más bien me he encontrado en el ámbito de la imagen, del cine, de la fotografía, de lo audiovisual, del sonido, de la imagen. Entonces, eh, creo que el común denominador que tenemos es pues la cuestión de la creatividad, ¿no? Voy a compartir la pantalla, pero bueno, antes quisiera resonar con algunas de las palabras, ya mencioné esto de su convocatoria, encontrar, enlazar, entramar, sobre todo en esta cuestión de entramar, es algo que yo manejo mucho en mi proyecto. Mi proyecto se llama Jati, que significa bordado o tejido en lengua ñañú, y pues bueno, refiere eh, tal cual a las tramas, ¿no? Eh, por ahí el abordaje de mi investigación, que en realidad nunca ha sido una investigación como tal, luego tenemos estereotipos, eh, pero en sentido amplio, o más bien en sentido muy genuino, no académico, se puede decir que es una investigación, pero es un proyecto puesto en marcha mm, después de que se ha descubierto. Yo tengo 20 años trabajando en comunidades indígenas a través de distintos proyectos y digamos la mitad de ese tiempo, desde el 2010 para acá, más o menos, con el proyecto de cine comunitario. Esto en la zona indígena de Amealco. La palabra clave del proyecto y con la que coincido de manera nodal, pues es con el entramado, ¿no? Por supuesto, con todo lo demás también, porque va de la mano, ¿no? El vincularnos, ¿no? El cruzar las temporalidades, esto que mencionan ustedes del ecosistema, el ecosistema y el micelio, ¿no? También es algo que específicamente en algún cortometraje acerca de los hongos eh, salió, emergió como, sí, como luz en este tránsito en el que estamos, yo interpreto y me parece que hay coincidencias en el que estamos conscientes de que vamos hacia un nuevo paradigma, ¿no? No obstante, ese nuevo paradigma es como si no existiera, sino como que el hecho de ir hacia allá puede posibilitar que exista, ¿no? Esta cuestión de sabernos en movimiento me parece que tiene que ver con esto. Y bueno, la cuestión de que ponen ustedes de qué mejor que acompañarnos mientras nos movemos, pues me parece la invitación y lo agradezco y me da mucho gusto de su propuesta y creo que podemos hallar como compatibilidad, ¿no? Bueno, perdón por la traba, pero es que estoy entre cabildando si ya comparto pantalla o no. Em, Voy a compartirla, nada más que tengo varios documentos seleccionados y quisiera escoger primero uno y no dejar este otro con las anotaciones que hice primeramente. Bueno, voy comentando que yo estudié, pues, filosofía, estudié administración de empresas y estudié cine, pero, pues, lo principal de los aprendizajes en mi experiencia y que me trae acá a este proyecto y al mundo, digamos, de lo que pudiera ser el arte, pues, ha sido en las comunidades indígenas, sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la realidad ahí. Bien, aquí ya tengo el documento.
Espero que esto salga bien porque ah, toda la cuestión audiovisual, entonces, creo que siempre he ubicado la importancia de la palabra cine en su etimología, que es el movimiento, ¿no? El kin. Y es otro de los vectores que confluyen con ustedes y su propuesta. La cuestión, mencionan ahí algo de como pensamiento en movimiento, ¿no? Para mí siempre el cine ha sido motivo no solo de hacerlo, sino de reflexionarlo, ¿no? Con ese proceso eh, entrecruzado y, digamos, de reciprocidad entre la idea y la creación, ¿no? Y en este caso, el medio, pues la cámara, ¿no? Y esta cámara tiene un potencial, pues, vanguardista desde su origen. Sabemos que el cine abreva mucho de las artes, de otras artes, yo diría de todas las artes, ¿no? Eh, y bueno, va adquiriendo su lenguaje poco a poco a lo largo de la historia. Digamos, yo no soy cineasta de que haya estudiado una carrera, yo empecé a estudiar cursos, diplomados, lo que encontraba por ahí, lo que me era accesible, talleres. Mm, y pues eso me fue bastando para que en el terreno quedara la apertura para descubrir el cine, ¿no? Entonces, bueno, aquí enfatizo yo algunas palabras clave, ¿no? Eh, que están de por medio, que están en juego en la realización de un cortometraje o de un audiovisual, ¿no? Miradas, encuentros, tiempo, ¿no? Andrei Tarkovsky siempre ha dicho que el cine es como esculpir el tiempo, ¿no? Las relaciones es una palabra clave, ¿no? También, eh, digamos, la pedagogía en Hattie es relacional, tejida, y luego ese tejido alude, esta imagen me gusta mucho porque es un alfarero. En las comunidades donde yo he trabajado hay alfarería, ya hay bordado textil, y en el alfarero se ve algo que no sé en qué otro lugar se pueda ver, la mezcla de sujeto-objeto, ¿no? Algo que nos señala a que no hay una separación entre sujeto y objeto. Estamos embarrados, ¿no? Mutuamente. Y eso tiene que ver con la creación y bueno, de ahí he aprendido. Y aparte que en términos de creación es algo que se va moldeando como el barro, ¿no? Bueno, aquí tenemos un bordado roto, ¿no? Literalmente es un retazo de bordado de una artesana y ahí me parece una figura, una metáfora y un objeto muy potente para expresar algunas ideas que tengo en relación al tejido a partir de la experiencia del proyecto de Hati en comunidades, que es esta conciencia de que nada está cerrado, nada está terminado, sino que estamos conectados, ¿no? Si nosotros vemos un bordado, una prenda, una servilleta, un mantel, pues de inmediato decimos, ah, ahí está la unidad, ¿no? Y tiene sus límites, sus contornos bien definidos, ¿no? Luego, las artesanas, como en todo México y en otros lugares, las artesanas de San Ildefonso hacen muchos bordados, se la pasan haciendo bordados, entonces uno va escogiendo, se reducen, lo sabemos, a un producto comercial, mercantil, y uno va diciendo, ah, mira, este es uno y este es otro. Pero en realidad, si nosotros tomamos conciencia, bueno, es parte de lo que yo he podido captar y lo interpreto, lo pongo en estas palabras, la artesana siempre está haciendo un solo bordado. Luego rojo, luego verde, luego con estrellas, luego con flores, luego con magueyes, luego con todas las formas que son infinitas, ¿no? Está bordando, ¿no? Está intentando capturar esa estrella, ese maguey, el guajolote, ¿no? Y es una belleza porque nunca termina de bordar. El hecho de que podamos ver un retazo, un fragmento, un bordado roto, nos permite ver los hilos que le cuelgan ahí, y eso nos permite luego poder decir, ah, por ahí continúa algo, hay algo que sabemos que hasta ahí llegó, pero sabemos que o pudo continuar o va a continuar o algo puede conectar con ello, ¿no? Entonces, esa es una de las como variables que yo le he encontrado al textil ñañú, entre muchísimas otras, ¿no? Como el hecho de la flexibilidad que tiene, como toda tela, ¿no? En que se puede poner recto, cubrir como una mesa, como un mantel,
o se puede envolver y hacer bolitas. Fundamentalmente, lo maravilloso de esto es que el origen del bordado y quizá de muchos objetos artesanales textiles es envolver las tortillas, ¿no? Y entonces, bueno, paradójicamente, bueno, curiosamente, armónicamente, cósmicamente, la bordadora está bordando debajo de un árbol y echándole un ojo a la milpa para ver cómo va, si necesita atenderle, ¿no? Entonces, el maíz es algo que está presente en las comunidades indígenas. Pero también están los animales, que precisamente, pues por eso los borda, porque los está viendo. Pasa un pájaro, entonces se inspira y entonces aterriza en un pájaro. Y entonces la bordadora hace esta captura que después nosotros vamos a hacer con la cámara a través de la tecnología. La bordadora hace esta captura que nosotros vamos a hacer después con la cámara, o al revés, empezamos a hacer nosotros las grabaciones y después empecé a identificar que hacemos lo mismo que las bordadoras. Lulu está aquí, ella es una bordadora y su familia. También, bueno, ya ahora utilizan máquina. Y bueno, los bordados audiovisuales que hacemos, o sea, los cortometrajes, pues pasan por ese proceso muy similar en el cine en términos generales, de preproducción, producción, postproducción, pero es muy importante la exhibición. Aquí está Pedro, es el mismo que está acá, y está viendo un póster que está anunciando ahí la exhibición de unos cortometrajes y un taller de cine, ¿no? Nosotros hemos hecho talleres pues, cada año desde el 2013 más o menos. Acá está Conchita también, para que los chavos en las comunidades aprendan a grabar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta idea que comenté ahorita, grabar, capturar. Está en paralelo la acción cinematográfica, digamos, audiovisual, y la acción de la bordadora, ¿no? Aquí estamos grabando la danza de las pastoras, que está aquí en el atrio del templo de San Ildefonso Tultepec. Y acá está doña Eufemia bordando con esa imagen que les comenté, ¿no? O sea, es un fragmentito, ¿no? Pero en realidad por acá de este lado está la milpa, acá está un guajolote, este es un huilo, como le dicen en las comunidades, y acá está bordando su servilleta. Acá hay otra señora recogiendo el, el la hierba de la milpa, y con los animales y demás. La hierba no es otra cosa sino también una serie de tramas, ¿no? De la madre tierra que pasa por todo un proceso, al igual que el cine, de creación, de algo que comienza, de algo que continúa y de algo que termina, pero recordando siempre que no es una lógica lineal, aunque es la manera como más entendemos porque así tenemos el chip programado de manera lineal. Esto es cíclico, como lo sabemos, ¿no? Es decir, pareciera que terminó cuando cosecharon el maíz, pero no. Todavía esto es alimento para los animales y bueno, nutrientes para la tierra. Y cuando no sucede nada y terminó el tiempo de la cosecha y pasan meses, la tierra está descansando y ese descanso vale. No vale en el sistema productivo en el que estamos, pero sí vale en el punto de vista desde la naturaleza o la madre tierra. Bueno, el entramado, así como está en el cine, así como está en la bordadora, así como está en la milpa, o sea, en la naturaleza, también está en las relaciones y en la gestión. Aquí estamos en un evento en donde invitamos a Ambulante a exhibir en la comunidad, pensando que también nuestros cortos puedan exhibirse ahí. Y bueno, aquí está el equipo de Hati, que ha mutado año con año, es algo súper flexible, como un tejido, ¿no? No somos una institución, una asociación con un equipo, con un colectivo, que desde el principio comenzamos tantos y seguimos tantos el día de hoy. No, es un proceso más bien como abierto, en el que las vinculaciones ha sido siempre la invitación a la comunidad y también de agentes externos, pero siempre como no es un empleo, como no es una institución, como no es algo sostenible económicamente que pueda permanecer, no es algo institucionalizado, entonces eso ventajosa y desventajosamente, de repente se puede ver de un modo o de otro,
Eso permite que alguien entra y salga y colabore y coopere y ponga lo que puede o lo que quiere y luego a lo mejor ya no está. Algo importante también es que en Jati el resultado es parte del proceso, entonces, ¿no? Tiene que ver con esta misma idea que digo, ¿no? No es de que, ya está el resultado. En términos de cine, ¿qué es un resultado? Bueno, ver el cortometraje en la pantalla y uno dice, wow, ya, aplausos y ya pasó esto, ya acabó. No, cuando vemos un cortometraje en la pantalla, de hecho, es una parte inicial del proceso, como si todo lo anterior hubiera sido el barbecheo, como se hace en la milpa, para de repente decir, mira, aquí está la mazorca, aquí está la calabaza, el frijol, los chiles. Ahora sí podemos sentarnos a comer, a nutrirnos de ello. ¿Por qué? Porque vernos en pantalla y que la comunidad se ve en pantalla permite una reflexión. Son redundancias en las palabras, ¿verdad? Es un reflejo que refleja y lo hace a uno tomar conciencia. Y eso es clave de Hati, de una de las primeras claves o cosas claras que tuve en el principio. Bueno, eh, ya decía, es relacional, no hay separación, y desde ahí todas las derivas, ¿no? Este es un proyecto donde hicimos una recuperación de la reserva Amealco Sur. Todo esto que estoy hablando nació de un proceso de desarrollo local con la Unión de Cooperativas Ñañúes San Ildefonso, que es una organización que fundamos, digamos, antes de eso no había ninguna organización, mm, y diseñamos, hicimos un diagnóstico, diseñamos como ejes de acción en lo productivo, en lo ecológico, en lo económico, en lo educativo, y salieron un montón de proyectos, estamos hablando de 20 años, y yo nada más estoy ahorita concentrándome en la parte del cine comunitario de Jati, que finalmente es el barco donde yo abrí y empecé a generar como esa rama, ¿no? Como si fuera todo un árbol, ¿no? Una planta, así como están estos, ¿no? En esta ocasión, en ese proyecto, bueno, se plantaron árboles y se hicieron 80 cosas más para recuperar el terreno. Gestiones con fundaciones, con la Universidad Autónoma de Querétaro, con una empresa, en fin, un tejido de alianzas institucionales, ¿no? Bueno, yo estudié administración de empresas también y eso me dio o me ha dado cierta visión también en términos de la articulación, que podría ser la parte no artística, ¿no? Pero en realidad también tiene mucho de arte, ¿no? El arte de la gestión para poder hacer que ocurra un proyecto, que haya recursos o que no haya recursos, pero haya recursos en especie, en fin, ¿no? Y ese proyecto luego lo documentamos, digamos, la gente agarramos las plantas, ¿no? Agarramos la tierra y después dijimos, ahora vamos a agarrar las cámaras para narrar y hacer el recuento de qué sucedió aquí y cómo lo hicimos. Y es un documental del 2012 que se llama La Parcela. Entonces estamos en distintos planos, así como en el cine, el lenguaje cinematográfico es a partir de planos, ¿no? El plano general, el close-up, etcétera. En el ámbito de la gestión, de la acción de Hattie, hay planos, el plano de la gestión institucional, el plano de poner las manos con las plantas y la tierra, ¿no? De ser prácticamente el plano más animal, ¿no? Más vivencial, más pegado a la naturaleza y a lo que nos hace vivir, ¿no? Cuidar las cosas para poder seguir respirando, eso es plantar árboles, ¿no? Eh, el plano con la tierra, el plano de la gestión y el plano audiovisual, el plano de ahora vamos al asunto creativo de cómo se hace un documental, ¿no? De cómo se puede ir integrando hasta el punto de la cuestión de la edición, ¿no? Entonces, digamos, en el proyecto de Hattie, la forma clásica del cine, la convencional, se rompe y no se rompe porque uno quiera decir, quiero ser innovador, quiero ser original, quiero o estoy peleado con el sistema. No, sino se rompe de manera natural porque uno está en un intersticio que es una cosmovisión indígena y desde ahí está poniendo una cámara con cierta apertura para dejar que suceda algo que uno no lo tiene del todo controlado y entonces uno, a uno le corresponde sumarse a eso que por ahí está sucediendo. Entonces se modifica la relación cámara-cuerpo, la relación con la milpa, ¿no? Cuando uno entra con la cámara a una milpa, es distinto, ¿no? Y eso tiene que ver con el cuerpo y con el movimiento y con la interacción y con la tecnología. Entonces, de repente uno dice, la tecnología no está tan separada de la naturaleza, ¿no?
pero eso nos pide descolocarnos del esquema donde decimos, no, la naturaleza es una cosa y la tecnología otra, o los indígenas son una cosa y el hombre moderno es otro, ¿no? Es como decir, a ver, si nos descolocamos de estos estereotipos, claro, no es algo que podamos hacer porque estamos anclados con un chip, ¿no? Lineal, como si tuviéramos tal cual nuestro chip integrado, que por más que hagamos el esfuerzo, vamos a tener a la raíz, pues lo que hemos aprendido. No obstante, cualquier esfuerzo que rompa, ¿no? Que haga un agujero a ese aprendizaje y que nos saque de ahí, alimenta de inmediatamente otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo que no es lineal, que no es del control y que no cabe en un formato o se puede catalogar en una disciplina o en un, sí, en un esquema unitario, único, uniforme, ¿no? Es decir, ¿qué está de por medio aquí en términos ideológicos? Eh, es el entrecruce del potencial creativo artístico, en este caso mucho a través del cine, el aporte, ¿no? Que tiene para cuestionar la realidad, para desempolvarla, para romper esquemas y romper cánones, ese entrecruce con una cosmovisión indígena que es la cosmovisión ñañú, confrontando el modo capitalista, occidentalizado, eurocéntrico, moderno, totalitario, impositivo de hacer las cosas, ¿no? A todo eso es lo que se le puede encontrar siempre, esta es la belleza de las metáforas, ¿no? La síntesis del tejido, ¿no? O el bordado, ¿no? Que en este caso, bueno, pues nace a partir de la singularidad de la cultura ñañú y por eso es que lo presento de esta manera. Ahora, quisiera presentar algunas otras ideas, ¿no? Como decía, la verdad es que si a alguien se le hace esto muy largo, pesado o no lo entiende, pues adelante para moverse. Eh, en la cuestión de esto que digo, ¿no? Hacer un agujero al sistema. Hay un aspecto que quiero poner, a ver, lo voy a compartir también por aquí, ¿no? Un aspecto que resalto, el proyecto de Jati ha venido como mutando y al principio el logotipo, digamos, el símbolo que usaba era, o es, porque todavía permanece, vaya, es como acumulable. Al principio es este glifo, ¿no? Que por aquí se los pongo, ¿no? Pero lo voy a poner en movimiento con la ventaja aquí de poder estar acá, ¿no? Es esto. Esta es una captura por ahí de pantalla que hice de algo que me topé, de otra cosa, pero cuando me lo topé, dije, esto es, esto es Hati. Entonces, cuando vemos el símbolo de Hati, que tiene estos, es como un crucero, ¿no? Sus cuatro circulitos, hay que imaginarlos como con su dinamismo, ¿no? Y el centro siempre se va modificando y siempre puede estar otra cosa en el centro. Es decir, de repente en el centro puede estar la cosmovisión indígena, en el centro puede estar el cine, en el centro puede estar la transdisciplina artística, o en el centro puede estar la filosofía, o en el centro puede estar el maíz, etcétera, ¿no? Y lo mismo, a partir del centro se hace un recorrido. Digamos, en términos generales, habría que asumir que más bien no hay centro. Voy a mostrar otra imagen, porque aquí la cuestión es visual también, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo he ido recuperando, independientemente de dónde emergen estas visualidades, estos videos, estas imágenes, estos GIFs o como le llamemos, ¿no? Imágenes digitales en movimiento, de repente es que yo las voy a ir guardando porque sustituyen a la palabra, al discurso oral, para poder compartir cuando quiero expresar a qué se refiere el proyecto de Jati en términos sintéticos, que también son abstractos, pero bueno, una imagen dice más que mil palabras. Este es otro, ¿no?
Bueno, si no me equivoco, esta es una imagen de un video que por ahí publicaron, si no me equivoco, en el Centro de Cultura Digital, ¿no? No quiero, no robo ni comercializo ni nada. Es como decir, ahí está lo que yo busco reflejar, pero no nada más está ahí, está en muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que me ha llevado también a, por ejemplo, enfatizar no solamente con imágenes, sino con discursos. Y también dentro de los discursos con otras artes, en particular con la danza. Pero quiero pasar varios fragmentos de esto que está acá. Something that you mentioned at the very beginning of Se the ve. conversation, that you were saying that you were interested in our practices and not only like in the technological apparatuses that we're using, but like all the other relational subjectivities that can emerge from these questions, experiments, and errors. In my case, I tend to use the place of errors as a very productive place of ideating on the go. Bueno, entonces voy por ahí, soy un aficionado a estar escuchando rollos como de otros campos que no son los míos, ¿no? Esta artista visual está compartiendo sus experiencias y habla de lo importante que es considerar el error, ¿no? Dentro de su proceso, y entonces yo empiezo a hacer una empatía gracias a YouTube, a la aplicación, ¿no? Y mucho ha sido sí en la pandemia, pero desde antes en la pandemia se agudizó con estas cuestiones de poder estar más tiempo en pantalla, para bien y para mal. Pero luego aquí hay algo muy chistoso que me pasa muy comúnmente en cuanto a coincidencias. Es cuando uno dice, ah, mira, coincido con esta persona y está hablando de otro contexto, en el otro lado del mundo, en otro idioma, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor unas no coincido, pero hay dos o tres que coincido. Entonces uno empieza a hacer un camino de poder tomar conciencia de que lo que a uno le está ocurriendo también le están ocurriendo a otros. Lo que está ocurriendo en un proceso comunitario en tal comunidad indígena está ocurriendo en otro proceso en una comunidad de Michoacán. Lo que está ocurriendo en el arte está ocurriendo, está resonando de otra manera en el lenguaje de la física cuántica, ¿no? Lo que está ocurriendo en términos de la interculturalidad y la educación está ocurriendo de otra manera en términos de los feminismos y la disrupción que tienen más allá de la cuestión de género estos movimientos. Entonces, como es una conciencia de la ocurrencia de ciclos, ¿no? And I would not disagree because it's not completely a disagreement with you, but I would just say that I don't think that's separated. Bueno, esta idea, ¿no? Yo estoy poniendo acá, como están viendo ustedes, los comentarios de YouTube, hago a veces ahí anotaciones que luego ya las paso a mi blog de notas porque estoy escuchando un rollo, un discurso y empiezo a veces a resumir la idea porque me parece interesante y la voy archivando, pero otras veces empiezo yo a derivar mis ideas a partir de la idea y sigo escuchando, ¿no? Eso es un ejercicio audiovisual. Es decir, no es arbitrario que yo diga, pues, digo, no es gratuito o azaroso que yo ahorita esté hablando de YouTube y que aparezca ahí mi teclado del celular en pantalla. Esto es un ejercicio audiovisual y es un ejercicio donde ella está hablando y yo estoy dialogando con ella, pero en realidad el diálogo es también un diálogo interno conmigo y lo que yo traigo. Pero hay una palabrita que coincide, que es lo que yo estoy escribiendo literalmente aquí, le voy a regresar, es algo bastante simple, hasta podría decir uno, pues esas son, pues medio, ahí como estás sesgando o estás forzando mucho lo que quieres ver. Sí, eso es lo que uno piensa hasta que este tipo de nimiedades o de coincidencias inútiles, totalmente azarosas y bastante, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, no sirve de nada, pero de repente dice, oye, estoy diciendo esto o está diciendo esto y yo estaba escribiendo esto, ¿no? Say that I don't think that's separated. I think the apparatus, I mean, the apparatuses, they actually convey. Ahí le tomo una captura de pantalla porque esta idea que va a tener, que va a decir, es una idea que yo le he escuchado muy poco. Hay un filósofo que es Bernard Stiegler que habla de la influencia de la tecnología en nuestra manera de pensar, en nuestro cerebro, literalmente. Pero mucha gente habla de ya, ¿no? De un tiempo para acá, de la importancia de concebir que cultura y naturaleza no están separadas. Eso ya es hasta cierto punto común,
aunque yo lo empecé a considerar con su relevancia, pues hace apenas unos 5 años, y eso porque me involucré en un proyecto de patrimonio biocultural, del que ahorita puedo comentar y mostrar otra de las cosas que hemos hecho en Hati, ¿no? Pero esta chica va a comentar algo que es esa misma idea, ¿no? El lugar de la tecnología, o sea, de una aplicación, del software, de las redes sociales, de la computadora que ahorita nos permite hacer esto, del Zoom y de la cámara, ¿no? Sobre todo yo lo empecé a carburar a partir de la cámara, eh, lo hemos reducido y lo hemos restringido como a un objeto, a una herramienta, a un medio, y es mucho más que eso. Vaya, es lo que es y lo que sabemos que es, pero respecto a la conciencia que tenemos, nos ha faltado caer en la cuenta de que las cosas que concebimos entre nosotros, entre nuestra especie humana, también ocurren en la naturaleza, en otras especies, y también ocurren con la tecnología y con los objetos en general. Entonces, bueno, es una cuestión de índole más difícil de digerir, que yo estoy seguro que quizá alguno que haya hecho este tipo de camino, si no ha llegado a ese punto, ha pasado por otros puntos que uno a lo mejor no ha llegado, ¿no? Eh, pero por lo menos va a sentir la vibración o la intuición de que puede haber algo interesante o algo de verdad que explorar por ahí. Only like the technological artifact is not only the device, but it's actually what that device is creating. How do we observe reality, or observe or listen, or how do we sense through a device? And like in a scientific setting, the apparatus is what's really the apparatus is changing the phenomena. So whatever we're using, we're affecting the phenomena, and whatever we're understanding the phenomena to be is biased by the apparatus. So all this bias. Bueno, solo es digamos, esto es mi investigación. Mi investigación no es un texto donde da cuenta de ideas, es un montón de archivos que algunos son texto, otros son videos, otros son capturas de pantalla de rollos de alguien, ¿no? Y bueno, no le llamaría yo investigación, pero voy a pasar otra para llegar a la cuestión de la danza, me voy a acercar a la cuestión del cuerpo y el movimiento, pero se van manteniendo estas mismas claves, ¿no? Por ejemplo, este otro. Hablamos entonces memoria, espacio, cuerpo, experiencia, lugar, percepción y Gestalt o teoría de la Gestalt, con todos sus principios que están ahí involucrados. Vamos entonces a hacer una concepción, a establecer unas líneas claras del habitar y vamos a ir adelantando en términos de los conceptos. Bien, en términos del habitar, voy a pasar acá a otra imagen, esta imagen de acá, vamos a ver si tengo que mover mi... Bueno, ahí se ve. Perfecto. Creo que hasta ahí vamos claros, entonces entendemos la relación, hago una síntesis para pasar a cómo se sintetiza esto en la idea de habitar. Entonces entendemos que no hay separación entre memoria y espacio. Ahí está otra vez la no separación, ¿no? Pero en otro ámbito, entre memoria y espacio. Entonces, cuando yo doy con esto, digo, a ver, yo no he reflexionado la separación entre memoria y espacio. La cuestión de que no hay separación es una máxima para mí en la experiencia del proyecto de Hati, porque, digamos, es la otra manera de decir tejido. El tejido es, todo está unido, ¿no? Todo. Y mi acercamiento a esto no es una idea o no es una lectura en un libro, sino es como haberlo captado, como haber sido experimentado, ¿no? Como algo que sucedió en el cuerpo, ¿no? Entonces, pero luego la reflexión puede ya expandirse a cualquier ámbito, ¿no? Y de hecho, el tejido, como al ser conscientes de esta relación, de que la vida es tejido, entonces es como si ese tejido se hiciera patente en uno y uno empieza a irse a otros lugares, ¿no? A no ponerse límites, ¿no? O sea, esa conciencia ayuda a decir, entonces, si todo está tejido, no hay un límite, ¿no? Se pone en cuestión la identidad, se relativiza la identidad, por así decirlo, ¿no?
se relativizan las cosas fijas y los contornos, que sí los hay. Desde nuestra mirada, ¿no? de cartesiana, sí hay contornos y va a ser inevitable que los dejemos de ver. Yo ahorita tengo muy claro que les estoy hablando a ustedes y que ustedes no están aquí, que están en otro lugar, pero que esto lo van a ver después y que no nos conocemos. Esos son los contornos, ¿no? Y que esto es parte de una convocatoria donde estoy presentando una propuesta, ¿no? Esos son los contornos, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nos situamos en otro, desde el ámbito del tejido, podemos ahora también entrar quizá en una familiaridad para decir, estás diciendo lo mismo que nosotras o nosotros, pero lo hemos dicho con otro lenguaje. Y eso es lo que sucedió conmigo cuando yo me encontré con su convocatoria. Dije, la leí, husmeé, dije, esta palabra, este acercamiento, estas preguntas, este acercamiento, dije, están diciendo, saben de lo mismo que yo he sabido o tenido como hallazgo en el camino, somos de los mismos, ¿no? De ese saber donde uno no termina de saber, pero que uno está en descubrimiento y en búsqueda, que me parece que ustedes van a resonar con esto. Y entonces eso nos da la sensación de que no estamos separados, ¿no? De que no están ustedes allá, ni esto lo van a ver después, sino en algún sentido vibracional es como si dijéramos, como si nada más reconociéramos quiénes somos y que ciertamente venimos a través de lenguajes diferentes, acercándonos o siendo atraídos, yo diría, hacia lo mismo. Porque justamente ambos habitan en el cuerpo. El cuerpo, en tanto la experiencia de habitar un lugar. Si yo no tengo experiencia de habitar un lugar, no puedo tener memoria con respecto a ese lugar. Bueno, y ahí está clavado en ese tema, ¿no? Y entonces yo es una más de las cartas, una referencia, solo estoy como mostrando un muestrario de cosas para, sería muy complicado decir, voy a explicar todo esto con puro rollo, ¿no? Creo que las imágenes por ahí están hablando y me sigo acercando a la cuestión de la danza y voy a poner otro fragmento, ¿no? De un encantador proyecto de danza, que es este. Ah, ¿dónde está? Bueno, entramos a esa cuestión de como abrí varios, perdón. Pues se supone que ya estaba acá. Ok, creo que ahí está. Puse una pausa ahí para... Solo es un fragmento, igual, me parece un proyecto maravilloso, lo descubrí este año. El año pasado tomé un diplomado en Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM, de vínculo con el Instituto de Ciencias de la Complejidad, y por ahí fue la cuestión de transdisciplina, como para darle pues consistencia, ¿no? A la cuestión de que uno va siendo ahí autodidacta y necesita como ciertos nortes y ciertos esquemas que ayudan a poder comprender cómo está la cosa, ¿no? Y de ahí salieron varias relaciones que luego llevaron otras relaciones y otras relaciones y otras exploraciones y nuevas referencias. Y por aquí esta es una de las que salió de ahí, ¿no? Vamos a ver. Estamos planteando parte desde una manera muy particular que se aleja de la tradición de la enseñanza de la enseñanza. Y no se puede entender lo que nosotros estamos viendo de esa tradición, porque hay una ruptura en términos de paradigmas, en términos de cómo construyes el conocimiento, en términos epistemológicos, que no permiten morir de la formación y de la base. Entonces, para que alguien pueda llegar a nuestro entorno y entender lo que estamos nosotros haciendo, tiene que saltar. Se tiene que despojar la clase, se tiene que despojar de muchas reglas que la clase de danza existe. Entonces, es un poco revolucionario. Empiezas por conocer necesidades. Lo que ha habido es... Bueno, y entonces cuando yo conocí a través de videos a Rocío Luna, Urdaibai, y luego vi estos documentales que ha hecho y dije, ¿sustituyo la palabra danza por la palabra cine?
y queda totalmente en mi experiencia, ¿no? Romper ese convencional arte, ¿no? Me parece que eso tiene que suceder en todo, no nada más en, en la danza o en el cine o en las artes, sino en toda la sociedad, ¿no? En todas nuestras esferas de vida, ¿no? Entonces, pero viendo a esto al mismo tiempo, no es solamente esa idea la que me desencadena ver este tipo de contenidos, sino que siempre los contenidos van llevando una polivalencia. Entonces, esto por un lado me hace resonar de esa manera y por otro lado me hace también preguntarme acerca de la danza. Entonces digo, ¿cómo se plasma en la danza lo que yo de algún modo vengo plasmando a través del audiovisual? ¿Y qué podría suceder si alguien de danza, ¿no? Artes escénicas, ¿no? La referencia no es de que sea la primera vez que sale esta referencia, ¿no? Creo que desde que, como siempre me gustó también y di clases de cine, historia del cine y demás, fue como ir conociendo que el cine tiene una profundidad de relaciones tremendamente diversas, ¿no? No solo con las artes, sino con la historia, la ciencia, la tecnología. Y a mí eso pues es algo que en la medida que lo fui conociendo, sobre todo de manera autodidacta para dar mis clases, que es como uno sabe, como uno aprende cuando uno enseña supuestamente, y entonces eso me permitió gozar un cine abierto, como ese bordado roto, como si un cine no fuera nada más cine, sino que se abriera a decir también soy otra cosa, o también puedo ser más cuando se me considera desde otro ángulo. Entonces, a donde voy es que las cosas nunca son una sola cosa, sino que son más de una cosa. Y eso no es algo que yo diga, bueno, es la idea de Miguel. No, bueno, sí, un poco, sí, pero es una idea que veo que resuena en la realidad. Es una idea que yo de repente reconozco, no es mi idea, es algo que estoy captando, que está presente en la realidad, por ejemplo, en los pueblos indígenas, en donde una persona puede ser una persona y puede ser un animal, como el caso del nahual, o en donde unas danzantes de las pastoras, como las que mostré ahí en una de las fotos, pueden ser las mujeres que danzan en la danza de las pastoras, pero también son las, es que no hay palabra para ponerle, pero ya no es la mujer, ya es la mujer elevada a otro nivel como más chamánico, son las invocadoras de la lluvia, porque eso es lo que sucede con la danza de las pastoras. Es una danza para provocar que llueva, literalmente, ¿no? Y en la mística o en la cosmovisión de una cultura originaria, eso no batallan como para entenderlo. Uno es el que dice, a ver, ¿cómo se entiende ese? Después de un tiempo, ¿verdad? De estar en contacto con ellas o viendo eso y rebasar el estereotipo de, ah, sí, pues una danza, dan vueltas ahí, quién sabe qué cosas están haciendo, su ritual, su tradición. Después de un tiempo, cuando uno se abre, ¿no?, en la percepción y rebasa el estereotipo, dice, no, si eso es algo que están haciendo y toda la gente viene aquí a rodearse, a valorarlo y ellas mismas se ve que lo hacen con una actitud especial, quiere decir que ahí hay algo más de lo que aparentemente parece, ¿no? Y entonces es cuando uno dice, no son las mujeres artesanas nada más, son las invocadoras de lluvia. Y lo que hacen al danzar, bueno, es un tejido, pero también es la siembra del maíz, pero también es el tejido, el bordado textil, ¿no? Los movimientos de las puntadas de un bordado es lo que hacen con todo su cuerpo sobre la tierra, ¿no? Y con el bastón van bordando. Hay cortometrajes de esto, de todo lo que o sea, el trabajo de Hattie es poder poner en un cortometraje esto en términos de imagen audiovisual. No los estoy pasando aquí, pero están libres en el canal de YouTube y bueno, por ahí en mis referencias ahí estarán. Voy a finalizar poniendo un par de videos donde a mí particularmente, independientemente ya de la experiencia de comunidad indígena, algo me atraviesa respecto al tejido, porque las experiencias de este tipo le empiezan a atravesar a uno, como supongo que en la experiencia de ustedes también. No es nada más, no es la actividad que yo hago y la comunidad que está allá, no, es algo que ocurrió en la comunidad, yo le llamo Hati, el tejido, y de repente uno ve que ese tejido lo ha atravesado ya a uno. Y la provocación de movimiento no es nada más aquella de la gente que danza o de la danza de las pastoras o de los que están en la disciplina artística de la danza, sino de repente uno dice, yo y la danza, no es que
me sea ajena a la danza como siempre me lo he dicho, sino que capto el movimiento y la armonía, la danza en la naturaleza. Aquí estoy yo regando el jardín un día. Y entonces me doy cuenta que las sombras van moviéndose de un modo y la sombra me permite captar el movimiento de una manera como no la vi en esta ocasión en las hojas del árbol. Siempre me estoy fijando yo en los árboles, en el jardín. Y yo estaba regando el jardín, cuando capté eso dije, a ver, voy por el celular y pongo a grabar para ver qué pasa, ¿no? Entonces empiezo a hacer una serie de interacciones con el agua. Y luego entonces caigo en la cuenta y recuerdo que los grandes cineastas como Kurosawa, ¿no? Si algo siempre quieren hacer o han hecho, de hecho, es atrapar el movimiento que está en el agua, en el fuego, en el viento, ¿no? Como que el movimiento genuino está ahí y también podríamos decir el color y la luz, ¿no? Aquí se ve este 8 que está hecho acá, es el 8 del logotipo de Hati, del símbolo de Hati. Me gusta decir símbolo porque símbolo alude a algo abierto, ¿no? Esta conexión que hay dos polos que son parte de lo mismo, ¿no? Um, y aquí está formado con la manguerita, ¿no? Esa cuestión. En cuanto a los movimientos, de repente yo dije, a ver, ¿qué pasa? Un día empecé a decir, no sé, es una experiencia muy difícil de compartir, muy rara, pero la concretez es que se me ocurrió, o sea, ese trazo del símbolo de Hati, lo empecé a dibujar, ¿no? Y entonces en mi cuaderno, yo llevo un diario de hace mucho tiempo, y en mi cuaderno pues dibujaba, y luego empecé a encontrar variedades y variedades de ese dibujo y hacerlo de otro modo. O sea, es un rollo no racional que entra por lo sensitivo, intuitivo, ¿no? Del dibujo o del trazo, ¿no? Con la gran ventaja y gran bondad de una libreta y un lápiz, ¿no? Este, y, y un día se me ocurrió empezar a hacerlo con el cuerpo, ¿no? Creo que andando en una bicicleta fija que tengo para hacer ejercicio, entonces empiezo a hacer movimientos de gimnasia cerebral, pero la gimnasia cerebral es de 8, que yo me sabía algunos ejercicios, que alguna vez hice gimnasia cerebral y me gusta hacerla de cuando en cuando, pero de repente empecé a hacer como un, como a dejar que eso se expandiera, ¿no? Que se reventara, que no fuera un ejercicio de gimnasia cerebral. Y entonces empecé a hacer ochos por todos lados y empecé a captar que eso coincidía con el símbolo de Hati. Entonces de repente dije, ¿cómo mi cuerpo puede expresar, ¿no? Eso que está en ese símbolo que no termino yo como así son los símbolos, ¿no? De sondear como lo misterioso que es. Entonces, un día, y con este video termino, voy ahí por alguna universidad, entonces me encuentro con esta red. Y era un día que fui por ahí, no sé qué cosa, en sábado, no había nadie. Y esto es parte de una instalación que algunos artistas hicieron con un motivo X, ¿no? Bueno, el motivo X es muy importante en nuestro país hoy, de las personas desaparecidas, y por ahí hicieron algo. Había unos carteles, unas pancartas, entonces yo dije, pues esto es como una instalación que alguien hizo para algún evento o como un signo, ¿no? En la universidad. Y a mí se me ocurrió empezar a hacer esto, ¿no? La ocurrencia es parte fundamental como en mi proceso y en lo que yo he encontrado en Hati, ¿no? Que algo se te ocurra, que algo ocurra, ¿no? Que emerja, que acontezca, ¿no? Que no se planee, que no haya una preproducción rígida, un plan de voy a hacer esto, mi propósito, cumplo mi meta, sino es decir, ¿qué es eso? ¿No? Entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo con eso? Y empecé a hacer como esto que en términos de ponerle palabra, pues puede ser un ritual con esos movimientos del tejido. Pues, así como gracias a las sombras del jardín
como caí en mayor conciencia del movimiento de las hojas, gracias a esta red roja, ¿no? Caigo en cuenta de la red de las hojas de los árboles. No es que ahí yo esté descubriendo la importancia de los árboles o esta relación de la metáfora de la red con la naturaleza. Pero es como si uno tuviera que descubrirla a diario, en las circunstancias inéditas, singulares de cada aquí y ahora. Y uno se descubre ahí diario, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia ha rebasado el asunto del cine comunitario, el asunto de proyectos en comunidades indígenas, ¿no? Y me ha acercado a otros asuntos que yo tenía ignorados de su relevancia, como el aspecto del cuerpo, el movimiento del cuerpo, mi propia energía, el calor, lo que tiene que ver y lo que cultivan mucho y tienen muy presente en ámbitos de danza y de expresión corporal, de artes escénicas, etcétera. Es por eso que a mí me llama el proyecto con esta propuesta de panorama, personas y procesos, ¿no? Se escuchan los pajaritos, ¿no? Bueno, tengo otros, pero la verdad es que ya, esto ya fue demasiado. Entonces le voy a cortar aquí y eso espero que sea en parte algo que dé idea de por dónde va el proyecto de Hati. Lo último es decir que Hati es como una mirilla, ¿no? Que ese símbolo ha migrado a una mirilla y una madeja, ¿no? Y esto se puede apreciar en esto que está por acá. Voy a poner esta para finalizar. ¿Cómo que esto está cochinada? La realidad oculta sus tramas. La realidad oculta sus tramas. Esta es una foto que tomé ahorita tratando de buscar la alineación de la luna con los planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, etc. Esta de acá es la luna. Está rayando debajo de esta foto, porque al mismo tiempo también estoy jugando con la aplicación de están mis rayones de blancos. La aplicación de las historias de Facebook que me permite esto. En realidad aquí hay dos fotos y acabo de descubrir que se puede poner una encima de otra foto. No me hubiera tocado antes de llegar a este dibujito de acá y de este juguete. Esta es una foto. La otra foto en realidad es una captura de pantalla que se ve ahí la interfaz con la arcilla, con la malla, y se ve la interfaz de la cámara de fotos, porque es una captura de pantalla. ¿Por qué estos dibujos? Yo dibujo esta. Estoy experimentando con la aplicación de poner historias ahí en Facebook. Una foto que tomé ahí de la luna. La serie de esto es que la realidad oculta sus tramas. Esto es el símbolo de Hati digital. Hecho aquí. Así rápido. Que es ahora como le llamamos en el proyecto de Hati, ha pasado a ser como Hati digital. No en el rollo de la moda de transformación digital, sino en el rollo de la digitalidad como extensión de los dedos. Y es decir, es como un modo orgánico que surgió, que nació, que pidió ser así, expandirse más allá del cine.
y tiene que ver con talleres de habilidades digitales, talleres de animación, talleres de gestión de proyectos, y cada uno de los talleres, escritura de diario digital también, poligrabaciones, o taller de cine, por supuesto, y cada uno de los talleres y proyectos que hay tiene las mismas variables, todas estas que he mencionado y otras que no alcanzo a mencionar porque pues este abordaje que estoy haciendo aquí pues, no es sistemático porque de esto no puede haber un abordaje sistemático. Es como si tratáramos de sistematizar esto que se ve ahí, ¿no? Esta red, ¿no? Démosle un orden y cómo la medimos y cómo la decimos que se quede así quieta, que se quede cuadrada, literal. No, está así en movimiento, es flexible, no tiene una forma y al mismo tiempo, si uno la ve, aprecia como si hubiera una forma, ¿no? Pero como si esa forma no fuera del orden de nuestra manera de percibir de manera lineal, donde nos es cómodo cuando las formas son más uniformes, más sin tanta complejidad, ¿no? Esa es la comodidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y tiene que ver con que la podemos entender, la podemos medir, la podemos controlar. Pero la forma tejida, pues no tiene forma, ¿no? O esta es la forma, eso que vemos ahí. Entonces, el lenguaje también se queda limitado para poderse dar a entender, ¿no? Es la madeja, la mirilla. Aludo a que el cerebro es así, a que los dos hemisferios con su potencial es así. Pero al mismo tiempo, en este símbolo, vemos esas líneas, que son como tramas. O sea, el símbolo también tiene sus tramas. Y ahora jugando con la interfaz del celular, tenemos esta foto encima de la otra foto y esta foto está ocultada. Pero acá, en el cielo, una representación del cielo real. La foto también es real, en tanto foto real. En el cielo, en ese momento, cuando tomé la foto estaba así, las nubes ocultaban a la luna y a los planetas. O sea, la realidad oculta sus tramas. Aplica al hablar de el cielo, las nubes, la luna y los planetas. Se aplica al hablar de la interfaz del celular. Esta imagen es un conjunto de bits, oculta a las otras imágenes. ¿Me explico? Es difícil lo que estoy diciendo y sé que tampoco entiendo exactamente de dónde viene y hacia dónde va lo que estoy diciendo. Pero ya es muy grande. Estoy haciendo un entramado de la realidad al mismo tiempo que apunto al entramado que ahí está, como si yo no lo estuviera haciendo. Estoy haciendo un entramado de realidad que computa la interfaz del celular que cargo sobre mis manos y manipulo con los dedos, pero también sobre el cual estoy grabando esta voz, este audio, así como grabo, según me lo permite la aplicación. Donde están los colores aquí. Según la aplicación me lo permite, grabo. Bueno, entonces es una reflexión sobre la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? Detrás de qué hay qué otra cosa. Estos son los símbolos de Hattie, ¿no? Cómo se juega y cómo la realidad se plasma en lo digital y cómo se plasma en el árbol y en una red y en una experiencia, en el cuerpo, en lo audiovisual, en el sonido, en el cine, en una cosmovisión indígena, ¿no? En un fanzine. Aquí tenemos la imagen de un fanzine que fue del 2018. Y ese fanzine reunió lo que le llamamos el mapa fílmico de un pueblo ñañú, que es el conjunto de cortometrajes presentados, realizados a lo largo de los años, con la participación pues, de la gente, delante y detrás de cámaras. Y estas son fotos que están en el sitio web. Esta es la interfaz del sitio web. Es una foto ahí de la interfaz del sitio web, donde ustedes pueden ver cómo se fue haciendo el proceso de ese fanzine. Y aquí tenemos nuevamente a mujeres artesanas dibujando, ¿no? Lo que siempre hacen bordando, acá lo están haciendo dibujando los diseños de sus bordados y nutriendo
a lo que va a ser el fanzine. Acá tenemos pues exhibición de los cortometrajes, ¿no? Una y otra vez, los exhibimos con las mujeres. En este caso exhibimos un corto que se llamó La Cadena, que habla de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y que expone ahí, bueno, la historia de una niña. Y aquí tenemos el fanzine. El fanzine es un ejercicio de pasar de lo digital al papel, ¿no? Es este que tengo acá. Y es como poder dar cuenta en términos de papel del proyecto de Jati en una síntesis, ¿no? Entonces se abre bajo la misma gráfica o estilo del bordado ñañú, ¿no? Tenemos ahí de fondo una estrella, la estrella que ahorita puse en grande y que por acá tengo la servilleta bordada, ya no sé dónde quedó, pero esa servilleta roja con la estrella, Arto, se dice en ñañú, es lo que emula, ¿no? Una estrella que va hacia todas direcciones, que refiere a lo multilineal, que no es lineal y que está siempre en dinamismo, en movimiento, arrojando su luz, etcétera. Todo lo que quieran rascarle a la metáfora que sabemos que es importante de la estrella. Y entonces el fanzine aquí va haciendo recuento de los cortos, ¿no? En estos segmentos va mencionando tal cortometraje. Comenzamos en el 2010 con la fiesta patronal. Bueno, hicimos un video 4 años antes para documentar los proyectos de economía solidaria en ese proceso de desarrollo local, de donde destaca el Instituto Intercultural Ñañú, para el que yo diseñé una licenciatura en emprendimientos de economías solidarias, y donde se iba a lanzar en 2 o 3 años después. Estoy hablando yo el proceso de diseño fue del 2004 al 2008, ¿no? El instituto abrió en el 2009, entonces por ahí del 2011, 2012 se pensaba que hubiera una carrera en comunicación intercultural. Nunca la hubo. El instituto ha venido en declive con esa única carrera. La gestión pasó a manos de alguien más, la dirección, y a otra lógica pues sí, de proceso. Pero en Jati de repente apareció todo ese espíritu que estaba ahí a modo de sueño y a modo de potencia, ¿no? Y se plasmó en el proyecto de Jati, ¿no? Que es un proyecto de cine comunitario, de comunicación intercultural, de teatro comunitario, ahora expandido, ¿no? A medios audiovisuales, a redes sociales, a escritura creativa, habilidades digitales, en esa expansión que ha sido literalmente como una estrella, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Pero entonces el paso es como se nos ocurrió decir, vamos haciendo un papel, porque no todos los jóvenes y niños indígenas pues se están enterando a través de internet, ¿no? Del proyecto de Jati, ¿no? Y vamos diciéndoles a todas las personas que podamos por dónde pueden acceder, o por lo menos que tengan en sus manos el referente de lo que se ha hecho en la comunidad en ese proceso, pues altamente comunitario, por eso es cine comunitario, ¿no? Entonces, bueno, este es el fanzine que se lanzó, y después se lanzó el siguiente año también otro fanzine. Entonces, ahí hay esto de la realidad que exponía en ese video, ¿no? ¿En dónde está Jati, ¿no? En lo digital, en los cortometrajes, en el papel, está en distintos planos de la realidad, apuntando, entrelazándose, unos se ocultan detrás de otros, otros se sobreponen, se ponen como centro, en relación con los proyectos y necesidades de los territorios. Sin duda que está ahí muy presente, ¿no? Los temas, por ejemplo, de promoción del patrimonio biocultural y promoción de la lengua ñañú. Hicimos este material, que es un gráfico, ¿no? Que no es un cortometraje, que no es un... Hicimos podcasts, hemos hecho apoyo para promover con distintos medios, donde ya se rompe la lógica de decir, ¿qué es esto? Esto es arte, es diseño, es tecnología, es un proyecto social, es cultural, es la defensa de la lengua, estás promoviendo el territorio, estás reivindicando, es todo eso junto, ¿no? Es todo eso junto, pero sobre todo es proponer que aquí en los territorios de las comunidades indígenas hay valores que son estos valores, que son compatibles con un paradigma multilineal, holístico, integral, que no separa la persona del trabajo, del ocio, del juego, como lo representan los campesinos, campesinas que están labrando o que atienden la milpa, ¿no? No es propiamente
un trabajo, es una actividad familiar, es una actividad lúdica, es una actividad que se celebra comiendo elotes, es una actividad en donde, en fin, el ejemplo de la milpa, el ejemplo de los hongos, que ya no lo pasé ahorita, el ejemplo del tejido y de la artesanía, el ejemplo del barro, son todos referentes, ¿no? La fiesta, los muertos, las ancianas, todos son referentes de cómo hay una cosmovisión holística integral, multilineal, y que se está extinguiendo. El proyecto de Hattie lo que quiere es asomémonos por una mirilla, ¿no? A las tramas de la realidad donde todavía está el tejido, donde todavía no está escindido la persona del sentido de vivir y muchas cosas, ¿no? Para poder desde ahí aprender, es un equivalente a beber agua para nutrir nuevos caminos que nos lleven a un nuevo paradigma que paradójicamente, como decía hace rato, no es un lugar que ahí esté y vayamos hacia él, sino que el movernos hacia él provoca que ese lugar pueda existir, otros mundos posibles. Y yo soy Miguel Rosales y yo por aquí le corto porque si no, esto nunca termina. Muchas gracias.